Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra conversación con el urbanista José Manuel Guzmán desde Santiago de Chile. Eh, Queremos también pues felicitar a nuestro entrevistado, a nuestro invitado, porque el 8 se celebró pues el Día Mundial de el Urbanismo y bueno, eso es gracias a un ingeniero argentino que pues viendo la preocupación general sobre la conservación, la planificación, pues decidió que fuera tomada en cuenta toda esta eh, digamos, este trabajo de los profesionales del urbanismo. Em, yo quiero atajarte una cosa que tú dijiste, José Manuel, sobre eh, los puentes peatonales, que tú, o sea, algo que ves tú, efectivamente hay algunos puentes peatonales en nuestras ciudades, en Caracas hay muchos ejemplos de, bueno, o que están muy mal ubicados o que no son utilizados realmente. La gente prefiere arriesgar la vida, atravesar incluso vías expresas antes de utilizar esos puentes peatonales. Sí, bueno, empezando a invitarlos a que, a que lean ese artículo en Transecto, de una entrevista que realizamos a dos organizaciones, Liga Peatonal y Visión Cero, perdón, Misión Cero. Visión Cero es la política de cero muertes, Misión Cero, que ellos en México han llevado una campaña súper interesante donde que la campaña en su momento se llamaba Adiós Puentes Antipeatonales. Y básicamente la conversación que ellos llevaban a través de esta campaña es, bueno, para qué o para quién son estos puentes? Y cuando uno en verdad analiza la lógica que a uno le dicen, o A sea, los como vehículos. la cara de la moneda que uno le dan es, bueno, para que los peatones no atraviesen la calle, que es peligrosa, entre comillas, y pasen por arriba, ¿no? Pero la otra cara de esa moneda es que eso permite un paso ininterrumpido de los vehículos, porque, yo creo que volvemos al punto anterior, esta idea de que las calles son las arterias de la ciudad y que los vehículos son los que mueven las células de esta ciudad, y digamos, no podemos tener grasita en las arterias, no puede haber nada que detenga el flujo de los vehículos. Eh, y ellos, como también tienen esta mirada de seguridad vial, dicen, no, mira, o sea, estos son puentes antipeatonales, o sea, esto está pensado para, uno, que el vehículo no se detenga, dos, además siguen promoviendo estas altas velocidades en la ciudad porque son en vías normalmente importantes de alta velocidad y no se piensa en que son vías urbanas y que debería tener una velocidad acomodada a la vida en la ciudad, digamos, y además que obligan a las personas a recorrer, en muchos casos ellos calcularon que hasta 3 o 4 veces la distancia de cruce. Entonces, Más la dentro subida, de, más la bajada. exacto, entonces en esta mirada de la movilidad, de la pirámide de la movilidad, en la que la prioridad la debería tener, eh, no digamos el usuario más débil, sino también el más valioso, eh, bueno, está esta idea de no, lo que hay que hacer son cruces seguros. Y en muchos casos, estas mismas organizaciones lo que han promovido es que donde hay puentes antipeatonales, y eso fue algo que a mí me quedó ya la cuestión instalada, poder hacer cruces seguros y en muchos casos se financian con aportes privados también y con gobiernos que se suman a esta movida, crean cruces ya de infraestructura y en algunos casos eliminan estos puentes o en otros los dejan porque no tienen suficientes recursos para hacer cruz y quitar el puente. Y sobre todo hay algo que pasa en México, no sé cómo es el caso en Venezuela, que estos puentes también llevan publicidad. Entonces, la ley te permite que a través de estos convenios de publicidad tú financies el puente. Entonces, en México al menos ha habido una perversión de esta cuestión donde empiezan a aparecer muchos puentes antipeatonales simplemente por el hecho de que generan plata al municipio, digamos. Pero, pero claro, a fin de cuentas es otra política o otra manera más en la que estamos promoviendo el automóvil por sobre el peatón en este caso.
Sí, sin embargo, déjame hablando porque justamente cuando tú hablaste también de estos pasos peatonales, la idea que yo tengo de los pasos peatonales no es solamente la que tenemos aquí en Venezuela y en algunos otros países, como tú dices, sino también, por ejemplo, donde sí funciona, que es en Bogotá. En Bogotá los pasos peatonales son sumamente importantes y nadie se atrevería nunca a ir por la vía que no sea el paso peatonal, a querer cruzar las calles. Primero porque sirven de conectores dentro de unas grandes autopistas. Además tienes en el centro todo lo que es el bus, el Transmilenio, que te lleva por toda la ciudad, te permite unir el norte y el sur, digamos, de manera peatonal, pero obligatoriamente tienes que subir el paso peatonal, el puente peatonal, porque hay un servicio allí que es muy importante, que es el Transmilenio. Y entonces, y de allí ya tú te diriges a cualquiera de las otras zonas que tú vayas a ir, bien sea hacia el norte o hacia el sur o el lado contrario, las aceras contrarias, pero que la gente está completamente educada, pero es que además no podría hacerlo, pero está bastante educado de que es a través de esos pasos peatonales que tú puedes movilizarte, porque en la parte baja, digamos, las vías de autopista, imagínate la autopista Caracas-Valencia, que son autopistas de donde el tránsito es muy rápido, pero, y en el centro justamente es donde tendrías este Transmilenio, que además nadie se atreve a cruzar una calle del Transmilenio cuando viene el autobús, a diferencia de aquí, por ejemplo, en la avenida Fuerzas Armadas, que por donde va el bus Caracas, ya eso no Para existe. todo el mundo. Va todo el mundo, va cualquier carro, se mete El en cualquier Buscaraca, buseta. el Buscaraca Es, desapareció, Meralios, o todavía sigue en uso. no, todavía funciona, pero cada día como más en decadencia. Porque yo tengo tiempo que no lo veo, por lo menos no lo he visto Sí, muy, digamos, regularmente. pero sí, sí funciona, pero por el bus Caracas, por esa vialidad del bus Caracas se te mete el motorizado, pasa el peatón, pasa el ciclista, pasa el carro, pasan las busetas. Yo el otro día dije, bueno, tendrán que dedicarle, déjenle esta vialidad solamente, por ejemplo, a todas las busetas, porque son los que más se meten la frecuencia de esos bus Caracas tampoco es muy rápida en relación a lo que debería ser, por ejemplo, a diferencia de Bogotá. Y en Bogotá las aceras están también muy bien definidas con la acera del peatón con la acera del ciclista, o sea, las Claro, ciclovías. De claro, hecho, Colombia es donde las ciclovías, creo que es el país de Latinoamérica donde mayor kilometraje de ciclovías tiene. claro. Lo que pasa, Entonces, sí, lo que pasa que entonces ajá, dime. cada uno de ellos tiene, digamos, como sus tubitos muy bien especificados, que fue el alcalde de Bogotá, ahorita no recuerdo su nombre, que dijo, bueno, ya yo voy a obligar a que no se me atraviesen los carros, que los carros no se estén parando sobre las aceras, y empezó a meter tubos que solamente el peatón es el que puede ir a través de esas aceras, pero eso ha traído de una manera, una forma hacer a los residentes de la ciudad muy conscientes de lo que están haciendo. Entonces, yo te invitaría a José Manuel a estudiar un poco, a ver qué opinión tienes tú, estudiar, por ejemplo, esos pasos peatonales de Bogotá y en las ciudades de las diferentes ciudades de Colombia, pero básicamente Bogotá, que es el que más conozco, que a mí me pareció fantástico. Es decir, lo que le da a uno es como cierto temblor cuando estás pasando eso, porque claro, el cemento, el concreto empieza, tú sabes, de repente se mueve la vialidad y tú sientes así como, pero tienes además, puedes subir en rampa y puedes subir en escalera y las proporciones son suficientemente grandes. Y además de la vigilancia policial, que en ese país se le tiene mucho respeto, que están allí pendientes de cualquier cosa, pues que pase. Nadie se te va a atrever a robarte o a hacer cualquier cosa, a hurtar cualquier cuestión, no, no, la gente no, eso hay un respeto muy grande
y inclusive en horas pico, hay que sí tienes que tener cuidado a lo mejor cuando ya entras al bus, pero en lo que es en la vía pública, el espacio público, es muy difícil que ese tipo de cosas suceda, ¿no? Entonces yo creo pues que lo que te quiero decir con esto, que a lo mejor no tenemos que tener ese concepto tan cerrado cuando nosotros imaginamos, por ejemplo, ese espacio peatonales en México, aquí mismo en Venezuela eso no funciona, además que la gente o sea, yo por lo menos que transito la Panamericana con mucha frecuencia, la gente prefiere cruzar la Panamericana y tú de repente metes un frenazo con todo lo peligroso que es la vialidad de la Panamericana, corriendo tú el riesgo de chocar o volcarte por la velocidad que puedas llevar o para evitar atropellar un peatón. Y tú ves que ahí está el paso de la escalera peatonal y nadie lo utiliza. Entonces, te invito a que no cierres esa mente completamente a ponerte negativo ante los pasos peatonales, porque particularmente pienso que en la ciudad de Bogotá funciona y funciona muy bien. Bueno, la No, sí, Panamericana hay que subir como 3 pisos más o menos para poder llegar al nivel por la cuestión de las Claro, por cavas, los los camiones. autobuses. Entonces, claro, los autobuses. Entonces la gente, oye, busca también su comodidad y hay que buscar una solución más idónea para, digamos, lo que dice José Manuel, que no tenga el privilegio el vehículo automotor. Y en el caso del Bus Caracas, aquí en las Fuerzas Armadas, que la tengo aquí mismo, eso fue porque en una avenida en donde no estaba contemplada esa solución de un medio de transporte en el medio de la vía, pues no ha resultado eficaz o no ha resultado, digamos, lo que se esperaba porque lo que tú dices, se mete otros vehículos porque no tiene capacidad de cubrir el transporte público y el transporte privado. Entonces, esas son las cosas que resultan de no planificar. Bueno, vamos a darle el paso porque Sí. aquí el entrevistado es José Manuel. Hay varios temas, ¿no? Está bueno, está bueno. Eh, Sí, muy fíjate, corto porque creo que Aurora levantó la mano. Yo conozco Bogotá, he ido a Bogotá y sí, obviamente, o sea, el puente en la definición, obviamente es una infraestructura que nos permite atravesar accidentes naturales. En el caso de Bogotá, es una ciudad que, claro, tiene, además de los proyectos de vialidad que normalmente están de cierta manera deprimidos en el espacio urbano, y estos proyectos de Transmilenio, es una ciudad y Medellín también, como las diferencias de altura son como bien impactantes, ¿no? Entonces, claro, ahí el puente te permite poder atravesar esos accidentes, pero un poco volviendo al caso de México, que quizás no está en el caso de México, quizás un poco más plano que Bogotá, y en muchos casos pasa lo mismo en Caracas, el puente antipeatonal, en este caso como lo llaman ellos y sí, como a mí me ha gustado el término, lo usan para al final, o sea, al final la misma vía, que puede ser una avenida a nivel plana, se empieza a construir como un accidente ya no natural, sino humano. Y entonces, en vez de pensar en cómo podemos hacer que la gente cruce de forma cómoda y segura, generamos este puente para cruzar ese accidente humano, digamos, por ponerlo de alguna manera. Entonces, esa es un poco la invitación. Obviamente Bogotá y Colombia, muchas ciudades por su geografía Topografía, sí. y topografía, claro, esa es la solución y tiene todo el sentido. Incluso en algunas partes de Caracas tiene todo el sentido. Creo que incluso para para entrar a la Católica, Ah, caminando hay un puente, porque no hay sí. otra manera de llegar. O sea, ahí tiene sí, todo el sí. sentido, pero digamos, hay cientos de avenidas que te ponen esa cuestión que en vez de hacer un cruce seguro. Entonces ahí es donde va la crítica, más que en otras partes donde sí tiene el sentido. Ahí no hay Sí. nada que decir. Bueno, Bueno, Aurora, nuestra pregunta para colega. pasar a otro tema allí. Sí, Aurora, no, que tiene. yo quiero primero felicitarte, José Manuel, porque estoy sorprendida favorablemente del manejo de información y de preparación que tienes. Me encanta. Yo soy un urbanista frustrado. Esa era mi carrera y mi papá me dijo, tú no vas a ser independiente, vas a ser empleado público. Y entonces me llevó para la arquitectura. Pero sí, o sea, me parece que la parte de la planificación urbana es fundamental. En Venezuela han habido incipientes intenciones
de planificación urbana, han habido proyectos urbanos puntuales muy importantes, llamativos, que han marcado hitos internacionales, pero yo creo que tenemos como 40 años estancados. Y ahí tenemos, yo no sé si tú estás familiarizado con la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico, la ley el plan territorial, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y todo este tema de las ordenanzas de las cuales tú hablaste, de que yo soy de la misma pensamiento que tienes tú, que debería haber un cuerpo de leyes y ordenanzas que tiene que ser vertical para todo el país, y después la gestión local tiene que ser puntual a lo que afecta al locus y no a la totalidad, porque la planificación urbana afecta más allá de la calle enfrente. O sea, estoy sorprendida. No sé, ¿tú trabajaste en Venezuela? ¿Llegaste a trabajar? ¿Qué año te Sí, graduaste sí. tú? Yo me gradué en 2015. el 2015 y en el 2016 me vine a Chile Pero te y en ese, te fuiste corriendo. y en ese tiempo, bueno, sí, no, pero en ese tiempo trabajé un rato con, o sea, en verdad siempre trabajé muy vinculado a la universidad. Empecé trabajando como investigador o apoyando investigación del grupo de vida urbana y ambiente de la universidad con la profesora Lorraine Quiro y con Rosa María Chacón. Y trabajamos en armar el primer manual de gestión ambiental urbana que se publicó en el 2016, si mal no recuerdo, pues ya yo estaba como yéndome. Y también en paralelo también trabajé con ellas en su consultora Ecoequilibrio, que trabajamos en el plan especial de vaciar agua en Maracaibo. Entonces logré tener esa experiencia de planificación previa a venirme a Chile y estuve trabajando un poquito como en una segunda etapa de ese plan cuando se hizo. Bueno, y ahí me vine para acá y acá me he vinculado principalmente con fundaciones, con ONGs, con el tercer sector, que aquí en Chile es súper fuerte porque eh, con la dictadura y el cambio constitucional en ese entonces, para no entrar mucho en ese tema, está este modelo del Estado subsidiario, donde el Estado no tiene un rol principal en la implementación de casi nada, y entonces en muchos casos lo hace el privado, ya sea empresas o fundaciones, y el gobierno lo que hace es licitar y genera ¿Y como cómo estos se convenios. aprueban, Hay unas cosas y que cómo se aprueban esas no, propuestas? bueno, las aprueba el O sea, Estado, o sea, los no hay municipios que hacen gobierno las local licitaciones y y todo, gobierno que pero se ocupe. No. no, sí, sí. O sea, y ellos también llevan proyectos, pero por ejemplo, no sé, si la planificación estatal tiene que hacer un hospital, el hospital se licita y lo Ok. construye un privado. Las autopistas se licitan y el Estado pone una parte y la otra la pone un privado, entonces cobra el peaje para que eso se mantenga, etcétera. Pero digamos, no hay un rol como, por ejemplo, aquí no hay universidades públicas, o sea, son públicas pero se pagan, etcétera. O sea, como que es muy distinto a la visión que uno tiene en Venezuela. Creo que un desafío, pensando como en este mundo idílico, va a ser recuperar también esa, esa confianza en el sector público, porque al final los temas de ciudad son, y es un debate que hay aquí en Chile, son inescapables a la cosa pública, porque la ciudad, en estricto rigor, lo que uno gestiona es la cosa pública, no la cosa privada. Ujú. O sea, uno regula la norma, pero lo que uno gestiona es la cosa pública, y yo creo que un desafío va a ser recuperar eso, porque eh, prácticamente Venezuela, bueno, América Latina es un continente que está en una etapa ya de maduración urbana, o sea, más del 80% es urbano, en Chile es el 90%, en Venezuela también debe ser muy similar, eh, y en las ciudades donde nos vamos el devenir de nuestro futuro, de nuestras economías, de todo, con perdón de las zonas rurales, pero va a ser en las ciudades. Entonces, tener una capacidad no solo de planificación, sino de gestión de las ciudades y tener capacidad de evaluar que las normas que estamos haciendo no solo se cumplan, sino que funcionen, porque en muchos casos hacemos cosas que hacemos de hace 40 años y ni siquiera nos las cuestionamos. eh, Va a ser sumamente complejo. Y esto es más allá del tema de la capacidad técnica que tengamos, o sea, de tener el capital humano, sino también de tener las herramientas bueno, y las normas, las ordenanzas, todo este aparataje.
reconstruir esa institucionalidad en todo sentido va a ser sumamente complicado. Yo creo que ese es el principal desafío que vamos Obstáculos, a sí. tener los que estamos de este lado de la discusión. ¿Y tú te ves regresando a Venezuela? ¿O por ahora no lo visualizas? Sí, no. O sea, no es que no me vea yendo allá a hacer cosas, pero la verdad es que es difícil cuando ya tienes mucho tiempo haciendo bien un país y enraizándote otra vez, volver, cada vez es más difícil, Es pero más, se va alejando más. sí, pero la verdad es que sí me entusiasma poder tener, así sea un oído en lo que está sucediendo allá y poder contribuir en la medida de lo posible, así sea como en estos espacios, ¿no? Donde conversamos y planteamos visiones y nos planteamos también interrogantes. Sí. Aquí Porque hay si es mucho para por cambiar, hacer. cambiamos todo, Sí, pero aquí hay mucho sí, por hacer y todo ese talento, todos esos cerebros, esa fuga de cerebros que hemos tenido de alguna manera, pues con la diáspora por la situación país, bueno, de alguna manera serán bien recibidos en algún momento para reactivar todo lo que es la parte urbana, toda la planificación Todo, en nuestro todo. país. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, José Manuel, y mucha gente se la pregunta porque, bueno, ustedes reconocen que mucha gente no sabe qué es el urbanismo o a qué se dedican ustedes. Ustedes tienen injerencia porque mucha gente dice, no, ellos nada más trabajan en la zona, en las ciudades. Ustedes en la parte, ponle tú un pueblo, o sea, digamos Carupa una ciudad pequeña, esos pueblos, esas zonas Sí, rurales tendría injerencia, tendría algún campo de acción el urbanista. O efectivamente ustedes trabajan dentro de los núcleos urbanos, en las grandes ciudades, en las ciudades más o menos de cierta densidad. o sea, lo que pasa es que todo lo que sea urbe. sí, o sea, la respuesta es sí, sí podemos trabajar en zonas rurales, incluso las zonas rurales no están exentas de normativas, de planificación, incluso de constructibilidad, de subdivisiones, o sea, eso De existe tal cual desarrollo a para la parte futuro, rural claro, de y de crecimiento a futuro. desarrollo, claro, pero también porque la misma idea del urbano es completamente distinta en cada país. O sea, lo que es urbano en Venezuela es distinto en Chile, es distinto en... De hecho, eso es uno de los artículos que tengo en Transecto, que es esta idea del urbano, que cambia de país en país, de región en región, en algunos casos incluye equipamiento, en otros solo población, en otros es una mezcla. Entonces, algo urbano en Chile pudiera ser un poblado que para nosotros es rural o viceversa. Entonces, obviamente, nosotros tenemos mucha injerencia y sobre todo porque en muchos casos, hace poco trabajando apoyando una consultora en unos talleres de plan regulador, que sería como el PEDUL, acá, estamos trabajando en una zona que es frontera entre lo urbano y lo rural. Entonces, claro, la zona urbana eran varios límites dentro de espacios rurales y una de las discusiones era, bueno, podemos expandir el límite urbano. ¿Qué está pasando con las subdivisiones en las zonas rurales que atienden a demandas también de la ciudad? Entonces, sí, no, obviamente nosotros también tenemos capacidad de trabajar y de ser parte de equipos que miren lo rural. eh, pero yo siento que de todas maneras el desafío sigue siendo urbano, o mirar también las regiones a partir de estas centralidades urbanas en distintas escalas, obviamente. Claro. Mira, José Manuel, ¿cómo han solucionado el problema o todavía sigue siendo un problema en Santiago de la contaminación? No, la respuesta es que no la han solucionado, pero hay muchas cosas que está haciendo Santiago interesante, por lo menos en materia de movilidad, Santiago, bueno, Chile en general, pero Santiago tiene la flota de buses eléctricos más grande fuera de China, porque obviamente China estamos hablando de otras escalas, pero han hecho un esfuerzo muy grande en la electromovilidad, han hecho un esfuerzo en el tema de la infraestructura ciclista bueno, avances, retrocesos, pero ahí está la cosa. Eh, bueno, con el tema de la contaminación, la verdad es que es bien complejo porque la misma geografía del Valle de Santiago
Bueno, o sea, uno ve el smog en Santiago todos los días y es porque, Mm, y es bien, Tiene la montaña, ¿no? También. sí, claro, sí, está rodeado de no solo la cordillera de los Andes, sino que además tiene cerros isla, que le llaman ellos, que son unos cerros que están en medio de, bueno, del valle y generan, claro, obviamente muy parecido como pasa en Ciudad de México. Es como el mismo fenómeno. Y algo bien interesante es que cuando uno se mete como en el Twitter del Ministerio de Medio Ambiente, que siempre está poniendo como, aquí al menos sí dicen, no sé, emergencia ambiental o preemergencia, y de acuerdo a eso restringen el uso de vehículos o la quema de, no sé, la calefacción a leña, etcétera. Pero es muy interesante, o sea, a mí esto me causa mucha gracia porque los días que hay buen aire, digamos, el tweet siempre es una cosa como producto de la falta de viento o de la existencia de corrientes de viento, el aire está mejor o peor. Y nunca es, y yo lo que pienso es, no, el aire está malo porque estamos contaminando, no porque venga el viento Y se lo lleve. y se lo lleve. Entonces es bien curioso porque incluso en eso, bueno, están esos desafíos que al final tienen que ver con, bueno, por un lado puede ser el tema de los vehículos eléctricos, más allá del tema del material particulado, pensando como en este smog que uno ve, eh, pero tiene que ver principalmente con cuáles son las fuentes de emisiones. En la ciudad de Santiago y en Chile en general, el 30% de las emisiones son producto del transporte y de ese 30% probablemente el 80% es transporte motorizado, o sea, vehículos, carga, personal, etcétera. También tienen el tema de la calefacción a leña, que es un tema que es sumamente fuerte en el sur de Chile, porque la electricidad es muy cara llevarla allá. Entonces son varios de los desafíos que tienen, bueno, no solo desde la planificación urbana como tal, sino también como compromisos país en temas de cambio climático, que también es uno de los temas como importantes acá. Eh, entonces, bueno, están en eso, digamos. Yo creo que no hay ningún país que tenga nada resuelto. Si resuelven algo, aparece un problema en otro lado, pero bueno, eso es un poco como la situación. ahorita que hablaste de los pueblos del sur de Chile, me acordé de Puerto Montt. ¿Has viajado dentro de Chile? ¿Has ido? He viajado Ah, dentro de Chile principalmente por trabajo, pero conozco Puerto Varas, que está muy al lado, conozco Valdivia, es como lo más al sur que he ido, me gustaría ir más al sur, conozco Concepción, Los Ángeles, he ido al norte, Antofagasta, eh, otras zonas más al centro de Chile, como Salamanca, que son ciudades mineras, que es otro mundo Valparaíso. también. Ujú. Bueno, Paraíso también, claro, Viña, etcétera. Y de todos esos sitios, ¿cuál te ha gustado más de A mí me, esas ciudades, a- esos sitios que has viajado dentro de Chile? a- Porque además se come muy sabroso. A mí me gusta mucho el sur, El sur, porque Puerto son, Montt, sí. son unos Hacia el sur. paisajes Ujú, impresionantes, ujú, impresionantes. ujú. Y la verdad es que el norte, solo he ido a Antofagasta, que es súper, bueno, Chile en general, del centro hacia arriba es muy seco, y hacia Antofagasta está el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Eh, eh, o sea, es casi como aterrizar en Marte cuando uno va a Antofagasta, o arena por todos lados y no hay nada. Eh, pero no, yo creo que el sur tiene una zona muy, muy bella. Muy bella, realmente muy bella. Ahora, cuando tú llegaste a Chile, ¿ya tú llegaste contratado por estas empresas? ¿Cómo fue tu llegada a Chile? No, yo llegué primero a casa de unos amigos y después alquilé un departamento que era un familiar que me ayudó, porque bueno, no tenía, estaba tramitando los papeles, entonces yo no podía como firmar para alquilar el departamento, entonces él me ayudó haciendo eso, y yo estuve los primeros 3 meses tocando puertas y una de las como primeras cosas que encontré fue esta oportunidad de trabajar como encargado de investigación, era el cargo en esta fundación Mi Parque, que ve temas de construcción participativa de áreas verdes. eh, y fue el primer trabajo que logré, y ya después me cambié hacia Ahora, en emergencia, ese, que es en ese donde momento que trabajaba. tú llegaste, los venezolanos no necesitábamos visa, ¿no? Para llegar a Santiago. No, O sea que no, no, fue no. una Uno época, entraba. digamos, de oro. Sí, no, yo vi ese cambio, y la verdad es que lamentable, pero bueno.
Chile es un país que yo creo que esta fue o sea, había recibido migrantes antes, pero yo creo que es la primera vez que recibió migrantes de forma tan masiva y la verdad es que como país no estaban preparados para ese cambio, no tenían una política de migración. Y bueno, son cosas bueno, que son naturales en esos casos cuando pasa una cuestión que no estás acostumbrado, no te esperas, no tienes cómo darle respuesta de un punto de vista de la política pública. Obviamente la solución primero es poner el tapón para ver cómo después Claro, atajas la cuestión. yo creo que eso fue una gran sorpresa para todos los países latinoamericanos, pues Sí, ninguno se lo esperaba y de repente llegar ese poco de gente y no saber qué hacer, dónde conseguir, nada, no más había de, planificación para ellos, no había trabajo, porque inclusive la gente, a diferencia de Chile, Chile es un país realmente que no es ningún país tercermundista, Chile es el país de Latinoamérica más adelantado, pero y con mejores niveles socioeconómicos que cualquier otro país de la región. Pero sí fue un cambio muy brusco y realmente pues para ahora se hace muy difícil, o sea, la ida de un venezolano allá, solicitar una visa para Chile es sumamente difícil conseguirla. Entonces, es mira, fuerte. una pregunta, ¿tienes muchos colegas allá en tu área? Porque yo sé de varios arquitectos y urbanistas que están allá. Sí, tengo un par de conocidos acá, urbanistas, que trabajan, así urbanistas que sé, bueno, creo que hay tres acá, pero que yo, así como coincida, hay dos. Eh, una que trabaja en el instituto de la Universidad eh, La Católica y otro que trabaja en una consultora de planificación, que ahí se vinieron acá hace muchos años a hacer su posgrado en la Católica. Y se quedaron. Sí. Bueno, Sí. nos quedan 7 minutos ahí casi. Ahora sí son Roberto, 7. no sé si quieres preguntar algo para entonces pues darle el tiempo ya disponible a nuestro amigo y José Manuel que ha sido Sí, tan no, gentil bueno, conversando con nosotros y nos ha ilustrado tanto, ¿no? sí, y bueno, felicitarlo realmente, pues bueno, nos ha dado una clase magistral aquí de urbanismo y además que, bueno, ha sido de alguna manera, es parte de los venezolanos que están dejándonos bien en el exterior y que, bueno, todo ese bagaje de conocimiento esperamos que en algún momento pues lo traigas para acá a Venezuela. Y bueno, nada, esperamos pues que todo el éxito, Aunque sean eh, asesorías desde lejos. sí, sí. Y bueno, nada, bueno, esperamos que tenerte pronto aquí con nosotros y además que, bueno, darte las gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y, bueno, el tiempo que nos has dedicado para darnos a conocer tu experiencia allá en Chile, que como dice Meralia, pues es uno de los países más desarrollados de América Latina y que ha recibido muchísimos compatriotas en esta crisis que está sufriendo nuestro país actualmente. Bueno, si tienes algo más que agregar, José Manuel, antes de cerrar el- esta entrevista. No, darle las gracias otra vez por el espacio. La verdad es que una conversación bien interesante y nada, y por mi parte siempre abierto a estos espacios. Yo creo que una manera también de hacer ciudad es teniendo estas conversaciones, intercambiando conocimientos, aprendiendo, intercambiando miradas, porque al final esto es lo público también es esto, es conversar sobre la ciudad que queremos y cómo la vamos a hacer posible más allá de los problemas de ahora, porque miren, les digo, o sea, acá también siempre se ve lo negativo y siempre se está pensando en cómo mejorar y una vez que uno alcanza ese lugar, hay otro problema o hay otra meta. Entonces esto es una cuestión que nunca acaba, pero yo creo que eso es lo que hace tan interesante nuestra profesión, que Sí. siempre nos desafía y nos invita a pensar la ciudad y a pensar en soluciones para mejorar la calidad de vida, que al final eso es el objetivo de una ciudad.
Sí. Si no, no Sí, que viviéramos siempre, todos siempre, sí, tan apretados. siempre está en Y que las ciudades constante, funcionen sí, para sus habitantes. claro, y que está siempre en constante evolución y crecimiento y bueno, y además que hay situaciones nuevas que a lo mejor pues inciden en toda la vida de nuestras ciudades. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido un placer tenerte con nosotros y Un fuerte bueno, abrazo, José Manuel. sí, el próximo lunes tendremos a otra Muchísimas colega. gracias, de verdad, muy interesante. Sí, y tendremos una colega desde Oxford también que es amiga de la profesora Josefina Flores. Y bueno, los esperamos. Muchísimas gracias. Entonces, hasta pronto. Muchísimas gracias.